del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo hace un encargo a Timoteo en el capítulo 1, porque había problemas en la iglesia de Éfeso, había falsos maestros, y Pablo le dice: instruye a esos falsos maestros para que no enseñen doctrinas extrañas o falsas doctrinas. También Pablo en el capítulo 2 da una buena explicación de cómo ser salvo, porque los falsos maestros querían añadir a la salvación algunos aspectos de la ley para salvarse. Pero Pablo dice: es por gracia, es por medio del Evangelio, no es por otra cosa, no hay otro mensaje que salve. Como hoy en día, ¿no? A la gente le dicen una y otra cosa para la salvación. Pero si no es por la fe en Cristo, no hay salvación. Entonces Pablo le da una comisión a Timoteo como buen soldado de Jesucristo porque defienda la fe. Algunos ya habían naufragado, habían dos creyentes ahí que habían naufragado en la fe, es decir, que se habían vuelto apóstatas, porque los apóstatas no solamente son los inconversos, son los creyentes también. Creyentes que han confiado en Cristo y que luego retroceden. Ahora, vemos también que Pablo le pide que debe de instruir dentro de la congregación del culto público cómo manejarse todos los aspectos del culto y de la gente que viene al culto. Pablo dice: instruyes a las mujeres para que se vistan de tal manera que sea honestamente, ¿verdad? Que se vistan honestamente, o que sea aceptable, vestirse aceptable para todos. Es decir, que la gente no vaya a criticar, ¿verdad?, el vestido. Pues bueno, hay gente que siempre critica el vestido, pues, no, ese color no me gusta, ese, ¿verdad? Cualquier cosa sacan para hablar del vestido, ¿no? Pero que hablen del vestido, pero no de la persona. Ahora, también da instrucciones para que la mujer aprenda en silencio dentro de la congregación, que se someta, que esté bajo la autoridad del hombre. El hombre debe de dirigir los aspectos del culto, el hombre debe de dirigir la oración, el hombre debe de dirigir dentro de la congregación. Una vez un filósofo me dijo a mí: no estoy de acuerdo con vos, me dijo, porque estaba enseñando esto yo en un instituto. ¿Y por qué? Le digo: porque mi mujer predica en la iglesia y entonces le está diciendo que no predique. Ajá, pero él estaba protestando porque su mujer era predicadora. ¿Pueden haber pastoras en la iglesia? No, la Biblia dice que no. ¿Es pastora la mujer del pastor? No es pastora. Pero en las congregaciones le dicen pastora a la mujer del pastor. Es un título que le acreditan, pero que no lo tiene. Entonces, también dio requisitos para los pastores y los diáconos. El apóstol Pablo, en el capítulo 3, dio requisitos para el pastor y los diáconos. Entonces, guiado por el Espíritu Santo, habla sobre la apostasía en el capítulo 4, los primeros versículos de los primeros 5 versículos que vimos el domingo pasado. Habrán algunos apóstoles que pues estarán metiendo falsas doctrinas o doctrinas que no son bíblicas o herejías, medias verdades, la mitad bíblica y la
está una postura humana. Y hablaba mucho de la comida, ¿no? Y prohibían que se casara la gente. Aquí solo una vez yo vi a una congregación evangélica que andaban predicando aquí en Chapeltique, un señor que era asesor y tenía una tienda aquí, y salía a predicar por las tardes, decía que Dios no permitía que la gente se casara. Y cuando le preguntaban a él, ¿y usted por qué tiene esposa si es prohibido casarse? Él decía, estamos como hermanitos en la casa. Solamente ella me lava la ropa, me hace la comida, pero oramos juntos y todo, pero a la hora de ir a dormir cada quien por su lado. ¿Es bíblico eso? No. Los matrimonios no deben de vivir así, ¿no? Los matrimonios no deben de vivir así. También hablaba de la comida, ¿no? Y Pablo dice, no sé por qué están prohibiendo comer, porque todo lo que Dios ha creado, lo ha creado limpio y bueno para comer. Y como oración y acción de gracias, se debe de comer. Pablo dice, hay que orar antes de comer, ¿verdad? Claro, hay comidas que a cierta edad ya hacen daño, no hay que comer, porque hacen daño, pero no está prohibido comerlas. Entonces llegamos al versículo 6 del capítulo 4. Ahora, sí, Timoteo iba a ser un buen ministro de Jesucristo, él debía permanecer anclado en la palabra de Dios. Es decir, no inventarse doctrinas, inventarse cosas como lo estaban haciendo otros ahí que hablaban de tecnologías y fábulas. Hablaban de fábulas. Hablaban de cuentos que el hombre había creado, ¿verdad? Pero no era la palabra de Dios, no era la palabra de Dios. Entonces Pablo sugiere que se predique la sana doctrina, la sana doctrina. Entonces las prioridades deben de estar en la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice que todo creyente debe de desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Ese debe ser el deseo del creyente, de saciarse de la palabra de Dios. Pregúntele a los jovencitos, a los niños, ¿qué quiere comer? Vamos a la pizza. Pero esa es comida chatarra, ¿no? Eso te infla, pero no es la nutrición falla. La nutrición correcta falla. Y a los padres a veces les gusta ver porcito a los hijos, ¿verdad? Pero no es una buena nutrición. Versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, Timoteo estaba fundamentado en la doctrina que él había aprendido, y era a través de la palabra de Dios. Jesucristo doctrinó a sus discípulos, a los apóstoles, y había que darle secuencia a eso, ¿no? En el Antiguo Testamento se les pedía a los padres que capacitaran en la palabra de Dios a los niños cuando estuvieran en la casa, cuando estuvieran en el camino, cuando iban a dormir, cuando iban a comer, cuando iban a todo momento. El padre tenía que estar hablando de la palabra de Dios. Y para nosotros también es un llamado, ¿no? El gran problema que tenemos hoy día que todo el mundo, ¿no? Con los celulares. Y los celulares, a pocos les gusta ver la palabra de Dios. Y hoy, como hay tantos inventos
tremendos, ¿no? Tremendos. Hay creyentes que son cantantes de TikTok. Salen cantando en TikTok, ¿verdad? O otros salen bailando en TikTok. Se han vuelto tiktokeras. Qué tremendo, ¿no? En lugar de estar hablando la palabra de Dios o cantando un himno espiritual, un himno espiritual para alabar, para edificarse. Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, pasa, bueno, eres un ministro de Jesucristo nutrido en la palabra de Dios. ¿Qué es una persona nutrida, hermano? ¿Qué es una persona nutrida? Una persona que está llena de la palabra de Dios. Está lleno de la palabra de Dios, que está fuerte en la palabra de Dios. Es decir, que come y se sacia de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que está enseñándole Pablo a Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué les iba a enseñar Timoteo a los hermanos? La palabra de Dios, la sana doctrina. Y sobre todo el Evangelio. Porque en el tiempo de Pablo la prioridad era el Evangelio. Fíjense que Pablo dice, a mí no me mandaron a hacer otra cosa sino a predicar el Evangelio. Pablo iba a los pueblos, a las ciudades y predicaba el Evangelio y trataba de meterles en la cabeza a Jesucristo, a la gente. Y trataba de meterle en la cabeza a lo que vino de Jesucristo. Tenemos como 54 doctrinas básicas en la Biblia. Y esas 54 doctrinas básicas tendríamos que tenerlas aquí en la cabeza. Cada creyente debería tener todo eso, pero si yo empiezo a preguntar ¿cómo saldrían, hermanos, si les hago una evaluación ahorita? ¿Cuántas doctrinas saben? Entonces, yo les aseguro que algunos no responderían, pero ni una. Porque no han comido la lechita espiritual como debe de ser. No. Hay algunos bien contados, y lo voy a decir hoy, y ojalá que los padres corrijan allá atrás, que en lugar de estar viendo la Biblia, están viendo el Facebook. Ya me contaron en los celulares. No, hermano. Y si está viendo el Facebook, mejor quítale el celular. Porque no está alimentándose de nada, viene aquí a estar sentado ahí, pues. ¿Y para qué viene a perder el tiempo? No, aquí vamos a aprovechar bien, como dice Pablo, aprovechando bien el tiempo. Porque los tiempos son malos. Ahora, entonces, vemos aquí, hermanos, vemos aquí que Pablo le dice, si esto enseñas a los hermanos, eres un buen ministro de Jesucristo. Es decir, enseñarles la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios les iba a nutrir en la fe, Hay algunos que están débiles en la fe. Cualquier cosita les dice a alguien y ya están tambaleando, ¿no? Y cualquier cosa dice otro y dice, es verdad, eso quizás no. Entonces, no, hermanos, tenemos que estar seguros de lo que hemos creído. Ahora debemos de estar nutridos en la buena doctrina que ha seguido. ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es la doctrina? La doctrina es todo lo que es aprendido acerca de las realidades básicas que enseñamos nosotros aquí a través de la enseñanza de cada libro, cada versículo. Y ya vamos a especificar qué es una doctrina. ¿Por qué era importante esto, hermanos? Que Pablo estaba diciendo a Timoteo. Bueno,
vendrían muchos engañadores. Y si tú no conoces la doctrina, entonces es fácil para ser presa de cualquier falsa doctrina. Estaba saliendo una mujer en las redes sociales que dicen que Cristo no murió. Quien murió en la cruz fue el diablo, y quien nos salvó fue el diablo. ¿Es cierto eso, hermano? Esa mujer, tenía muchos seguidores, ¿no? Y si mucha gente lo sigue, la gente puede creer cualquier cosa si no está cimentada en la sana doctrina. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, no le pongan atención a muchas fábulas, cuentos de viejas. Bueno, ahí dice, cuentos de viejas, dice ahí en la palabra de Dios. En Timoteo, vamos a llegar ahí. Ahora, pero significa, ¿no? Yo veo claramente, ¿no?, en la palabra de Dios que las teologías de Cristo han sido distorsionadas en tal dimensión que a Cristo lo van apartando y haciendo un lado y haciendo un lado. Entonces, solamente conociendo la palabra de Dios no puede ser engañado. Por eso nosotros aquí insistimos. A algunos les parecerá hasta aburrido, hasta loco, que nosotros estamos constantemente enseñando el Evangelio. Y muchas veces repetitivamente, estamos diciendo acerca de esto de la doctrina básica, ¿no? Acerca del sacrificio de Cristo. Porque ese es el mensaje que salva. Ahora, entonces, una doctrina o una falsa doctrina es cualquier idea que anula. Una falsa doctrina es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita a la doctrina dada en la palabra de Dios. Le está añadiendo, siempre le está quitando o contradice. Ahora, tenemos falsas doctrinas comunes hoy día. Nosotros que salimos a predicar el Evangelio, salimos a evangelizar, nos damos cuenta que hay unas doctrinas comunes que se están predicando hoy día. Y son comunes y la gente las cree. O sea, no nos parece extraño que la gente diga que la salvación no solamente es por la fe, sino por la fe más las obras. La fe más las obras. Hay gente que está diciendo eso, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra, hermano? ¿Qué dice la palabra? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Cómo es que somos salvos? Por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. El hombre no tiene nada que ver con la salvación Dios la da. Él estableció cómo salvar a los pecadores, Él dio a su propio Hijo, Cristo murió en la cruz, y ahora a través de la fe, creyendo en el sacrificio de Cristo, es como nos salvamos. No hay otra manera de salvarse. No por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero nosotros que salimos a evangelizar todos los martes, nos damos cuenta que encontramos gente así. ¿Cómo es posible que un hombre o una mujer se salve solo por la fe? Muy poquito. Es que el hombre quiere salvarse a sí mismo, pero a eso se le llama religión. A otros imponen la ley. No, sin la ley no nos podemos salvar. ¿Salva la ley, hermano?
La ley no salva. Si nos vamos a encontrar en una zona donde andamos, que algunos van a hablar de la ley. No, la ley dice, hay que guardar la ley. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de esto? Vamos a ir a Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie, la palabra nadie significa que nadie se puede salvar por las obras de la ley. Significa que nadie. No hay ninguna oportunidad de salvarse a través de la ley. La ley fue dada para conocer el pecado. Y el que quiera guardar la ley se vuelve maldito, dice. Y si desobedeciera en un punto y no guardar el puro de la ley, difícilmente se puede salvar a alguien. Y además, allí en el versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios. Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la gente quiere salvarse a través de la ley, entonces de nada sirvió que Cristo muriera. Y muchos le dan bofetadas a Cristo hoy día porque le agregan la ley. Y ellos dicen, no, yo por la ley me voy a salvar. Miren, dice que si queremos salvarnos de esa manera, no sirvió la muerte de Cristo para nada. Ahora entonces, esas son doctrinas comunes, ¿no? que se predican hoy día. La iglesia, dentro de las iglesias se está predicando. Son doctrinas que no son correctas, le han añadido al evangelio, a la fe. Entonces, hermanos, hay muchas doctrinas hoy día que podríamos hablar toda la mañana, pero no se trata de eso, solamente de recalcar algunos problemas que se están dando, ¿no? Porque hay, por ejemplo, los adventistas del séptimo día dicen que la salvación viene a través de Cristo y de Satanás. Tienen una doctrina los adventistas del séptimo día. Ni siquiera búsquenlo ahí en Google y busquen las falsas doctrinas y van a encontrar que ellos tienen esa falsa doctrina que dice que es a través de Cristo y a través de Satanás que nos salvamos. Cristo murió en la cruz y Satanás llevó los pecados al infierno. No sé de dónde han sacado eso, pero esa doctrina la tienen, ¿no? Ahora, y las iglesias inventan cada cosa para imponer doctrinas a su modo. Por allí veo también en las redes sociales un sacerdote que estaba diciendo que Pedro nunca se casó. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es esto? Pues tenía suegra Pedro, y si tenía suegra, ¿qué significa, hermano? Que se casó. Y en 1 Corintios también Pablo escribe, no tenemos derecho de viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles. Pablo dice que los demás apóstoles tenían esposa. Y los hermanos del Señor y Cefas tenían esposa también. Ahora entonces, veamos el versículo 7 y 8 de 1 Timoteo. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera.
Qué maravilloso, ¿no? Las promesas de Dios son eternas y las tenemos ya y las tenemos para la eternidad. Qué maravilloso, ¿no? Pablo sabía que allá en Éfeso había mucha competencia física en los estadios, ¿no? Había competencias de gente que corría, competencias como atletas, pues. Y toma este ejemplo para Timoteo, para que Timoteo diga, bueno, igual como hacen ejercicio físico, de la misma manera tú te prepares y le des tiempo no al ejercicio físico, sino a la piedad. Porque los jóvenes, ¿verdad?, que les gusta el ejercicio, ahí veo yo que un montón de jóvenes queriendo ser fuertes, ¿no? Como Sansón, como Hércules. ¿Sí? Cuando salgan de ahí, vamos a mandar que sostengan el mundo, ¿no? Como sale ahí en el Atlas, ¿no? Pero Pablo no está diciendo que es malo hacer ejercicio, ¿no? No está diciendo eso. Pablo le dice, en lugar de buscar y hacer ejercicio físico, que es pasajero y termina, porque todos los que se ejercitan llega a cierto momento que dejan, porque ya me cansé. Solo los que quieren verlo como para una competencia mundial continúan, ¿no? Continúan. Entonces, por eso Pablo está diciendo, no es que sea malo ejercitarse, pero ejercítate para la piedad. ¿Y qué es la piedad, hermano? ¿Alguien me quiere decir qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Son todos aquellos aspectos de la vida cristiana que son dedicados a Dios. Esa es la piedad, ¿verdad? Son dedicadas para Dios. El tiempo, Pablo le está diciendo, el tiempo que dedicas para hacer ejercicio, hacer buenos músculos, dedica el tiempo mejor para la piedad. Y en la iglesia lo practicamos, pero no todos. No todos. ¿Cuántas veces lees la Biblia en el día? ¿Cuántas veces lees la Biblia en el día? ¿Te aprendes un versículo diario, por lo menos? ¿O lees un versículo diario? Porque si lo lees, estás practicando la piedad. ¿Cuántas veces oras al día? ¿Cuántas veces oras al día? Oras al levantarte, al desayuno, al almuerzo, en la cena, al acostarse, o oras por otros hermanos que están enfermos, haces otro tipo de oraciones. Estás practicando la piedad, estás dedicándote para el Señor. ¿A cuántos cultos tienes? Bueno, que aquí solo un estudio y un culto tenemos los domingos, ¿no? ¿Cuántas veces vienes a la iglesia? Dedicarse a la piedad en lugar de dejar tiempo para otra cosa, dedícate para dejar un tiempo para la vida cristiana, ¿no? Es decir, se trata de eso, de tener empatía con el Señor cada vez que sea posible. ¿A cuántos evangelizas al día? ¿O tienes oportunidad de evangelizar y les hablas? La piedad es la práctica de la vida cristiana, de vivir una vida piadosa. La gente solo lo ve como no hacer pecado, ¿no? No, se trata de practicar lo que has aprendido en la vida cristiana. Tienes que practicar muchas cosas para ser un excelente creyente, nutrido en la fe y tener un crecimiento espiritual. Porque algunos, cuando se les dice que van a servir, mejor dejan de venir a la iglesia, porque sienten una carga, sienten miedo algunos, sienten temor de servir. Pero eso es inmadurez,
no tener madurez espiritual. Pero aquellos cuando se les dice que van a servir y se alegran y se gozan, esos han crecido espiritualmente. Es lo mejor que puede haber. En esta iglesia tratamos de que la gente sirva, en otras iglesias no. Hay una iglesia que tenía para los himnos una mujer para todo el año, solo ella las iba a cantar, las demás solo iban a hacer oyentes. ¿Sí? Aquí ya se nos está acabando el coro, ¿no? Nos está acabando el coro, y algunos solo degustaron ahí, ¿verdad? Así, degustaron y no volvieron, ¿sabes? No, hermano, se trata de servir al Señor, de alabar al Rey de Reyes, hacer todo eso para la gloria de Dios. Entonces, vemos que eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Veamos otra de las cosas que tiene este versículo. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Para todo aprovecha. La piedad para todo aprovecha. ¿Qué de malo puedes hacer si le dedicas un tiempo al Señor? ¿Qué de malo tienes que ores? ¿Qué de malo es que leas la Biblia? No, te vas a dedicar, es provechoso. Ahora entonces, no tiene nada de malo. Ahora también dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora, hermanos, las promesas del Señor son eternas. ¿Eres salvo, hermano? Ahora, ¿la salvación para cuánto tiempo es? Eternamente. Tiene vida eterna. La salvación es para siempre. Y el Señor ha prometido a todos aquellos que han confiado en Jesucristo como su Salvador, bendiciones espirituales en lugares celestiales para siempre. Nadie te las quita. El apóstol Pedro dice que esas bendiciones espirituales no perecen, sino que son eternas. ¿Se han fijado ustedes que antes acababan una foto y se volvía amarilla, de blanco y negro, ¿va? Y todavía andan fotos de esas todavía. No como las de hoy. Y sobre todo cuando se toman las de TikTok, parecen estar con el pelo de otro color, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Ha cambiado el tiempo, ¿no? Pero esas fotos que se ríen bien viejitas, amarillas y todo, qué fea, porque el tiempo las arruina, pero las promesas del Señor nunca se arruinan, están intactas, es decir, están buenas, así como Dios las ha dado, no han cambiado. Ahora entonces vemos ¿no? Lo maravilloso que es tener práctica de la piedad, práctica de la piedad, pero eso es el desafío para ustedes. Y no se enojen cuando lo decimos aquí, algunos son faltistas. Ahora lo voy a decir de otro modo, ¿verdad? No voy a decir que son domingueros, son faltistas. Faltan a las actividades y ¿sabe qué? Quien te hace el daño es usted. No el Señor. Algunos piensan que haciéndole un favor a Dios están cuando vienen. No, el Señor no necesita favores de nadie. Quien necesita al Señor es usted. Amén, hermano. Amén. ¿Sí? ¿Está necesitado del Señor? Versículos 9 y 10. No nos va a permitir terminar el pasaje, pero vamos a llegar a estos dos versículos. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos
en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora, ¿cuál es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos? La exhortación que acaba de ser Pablo, que acaba de enseñar, ¿no?, sobre la piedad. Dice, y Pablo dice, por eso trabajamos. El apóstol Pablo era dedicado en el servicio al Señor día y noche, 24/7, como dice el presidente de la República, ¿no? Estaba dedicado completamente al Señor. No había tiempo, si le tocaba permanecer en vigilia toda la noche, pasaba, pero enseñando la palabra de Dios, no estaba solo por desvelarse, ¿no? Entonces, estaba entregado totalmente a enseñar la sana doctrina, pero también aclara, pero por ser así, tendremos sufrimientos, dice Pablo. Entonces, todos aquellos que son dedicados al Señor, ¿no creen ustedes que los van a felicitar? Tenía un hermano que iba a evangelizar todos los domingos y llevaba listas hasta más de 100 que habían convertido. Eso era una mentira, ¿no? Llevaba una lista ahí de gente, pero cuando las iban a visitar, decía, no, me dijo que hicieron una oración, pero yo no he creído desde la gente, ¿no? Pero el hermano todos los domingos pasaba al frente a decir que se habían convertido y nadie le decía nada. Solo le decía, bueno, gracias a Dios que el hermano es más feliz. Y un día dijo, enojado, yo vengo domingo tras domingo a decir que me han convertido y nadie ni siquiera me agradece que yo he trabajado. ¿Quién es que le va a recompensar, hermano? ¿La gente o el Señor? Es el Señor. Y algunos quizás no vamos a recibir ninguna recompensa aquí en esta vida presente, sino allá en el cielo. Nunca vamos a ser famosos, pues, porque algunos quisieran tener fama, ¿verdad? Y no hemos sido llamados para ser famosos, sino más bien para ser siervos, servidores del Señor. Instrumentos que el Señor usa para su servicio. Dice que van a sufrir oprobios. La palabra oprobio significa humillación derivada de la predicación de la palabra de Dios. Alguna gente se enoja porque le hablan del Evangelio. ¿Sí? Al hermano Aníbal Simán le pega una señora allá en Potosí. Desde lejos le oía la gran bulla que tenía la señora. Pero después le bajaron los ánimos cuando fue entendiendo. Ahora, entonces, y cualquiera que esté débil en el Señor, pues, se corre, hermano, se corre, ¿no? Hay que tenerle paciencia a la gente, ¿no? Ahora, entonces, vemos ahí que cualquiera, ¿no? Dice Pablo, por eso trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos del Dios viviente. Esperamos del Dios viviente. Entonces, versículo 12 también dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Eso está seguro. La gente no va a hacer cualquier cosa con tal de no recibir el Evangelio. Ahora, entonces, hermanos, y dice también este versículo, esperamos del Dios viviente. Esperamos del Dios viviente las promesas que ha hecho para todos nosotros. Ahora, y dice que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Es salvador de todos los hombres. ¿Serán salvos todos los hombres, hermanos? Y cualquiera que lea este versículo puede decir, pues todos se van a salvar, o nos vamos a salvar. No.
es salvador de todos los hombres. Todos los hombres tienen oportunidad de salvarse. Eso sí, Cristo murió por todos. No por algunos, sino por todos los hombres. Cristo murió, pero solo algunos seremos salvos, no todos. Miren lo que dice Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Incluye a toda la gente del mundo aquí este versículo? Sí, incluye a todos, porque el mundo es toda la gente, ¿no? Pero ¿se salvará todo el mundo? Leamos el versículo siguiente. Leamos el versículo siguiente, 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solamente se salvarán quienes, los que creen. Y en Timoteo dice mayormente los que creen, mayormente los que creen, esos serán salvos, y los demás estarán condenados. Ahora entonces, por eso no es una promesa dando oportunidad para todo el mundo, pero no todo el mundo se salvará. Y hoy eso lo vemos muy claro, hoy día, ¿no? Predicamos, esta iglesia se ha caracterizado por predicar el Evangelio y vemos que la gente no quiere. Bueno, evangelizamos una muchacha este martes. La muchacha dijo, yo creo todo lo que dicen ustedes, pero mi vida, dije, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido mi vida? La gente piensa que la forma de vida que ha tenido le impide la salvación. ¿Cuántos pecados han sido perdonados, hermano? Todos. Los pasados, los presentes y los futuros han sido perdonados. Entonces, hermanos, la salvación es completa, no hay un límite para que la gente pueda decir me salvo a medias, me salvo eternamente, soy salvo eternamente, y es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. La salvación no tiene que ver ninguna persona para salvarse, solamente la fe que pone el pecador en el sacrificio de Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Fíjense bien que vamos a terminar con Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos ahí. Ahí vamos a terminar. ¿Cómo se salva el pecador? ¿Cómo se salva el pecador? Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo se salva a la gente? Primero, habiendo oído la palabra de verdad. Primero tiene que tener un mensaje de salvación. No cualquier mensaje, no cualquier mensaje. No como aquel mensaje que dijo aquella pastora, todos aquellos que son pecadores, si me dan pisto, los meto al cielo. ¿Usted que se va a salvar así? Pero si le daban pisto, dice que los mete al cielo. Ahora entonces no. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, un mensaje que salva. La palabra de verdad, un mensaje que salva. ¿Cuál es el mensaje que salva, hermano? Ahí dice el versículo, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio es el que salva. Y aquí lo repetimos constantemente, el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme
a las Escrituras, no conforme a lo que la gente se inventa, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, Él nos ha salvado, perdonándonos todos los pecados. Él pagó el precio por nuestra deuda delante de Dios. Él lo hizo todo para salvarnos. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado. ¿Para qué sepultaron a Cristo, hermano? Para dar testimonio de que esa muerte fue verdadera. Fue verdadera. No fue falsa, sino que fue verdadera. Solo a quienes entierran, hermano, a los que están muertos. Algunos no entienden esto, ¿verdad? Pero Cristo es Dios. Cristo es Dios. Sí. Y se muere Dios. ¿Verdad que es algo complicado, verdad? ¿Qué fue lo que murió Cristo, hermano? ¿Qué fue lo que murió de Cristo? La carne y el espíritu que lo hacía respirar y vivir se fueron. Pero el alma y el espíritu de Él está vivo, quedó vivo, de tal manera que pudo ir a visitar los espíritus encarcelados y a decirle: miren, yo en sí, yo tengo la victoria. Es decir, Dios no puede morir, Dios es eterno, pero murió de Cristo lo físico nada más. Ahora entonces vemos claramente, y de nosotros, hermanos, igual, muere lo físico, nuestra alma y nuestro espíritu está vivo al morir, al dormir. Por lo que creyentes dormimos. Ahora entonces, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, pero no solamente se trata de oír, cualquiera puede oír el mensaje. Cualquiera se puede oír el mensaje. Para rematar la salvación, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a ver los jóvenes que me digan qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer para rematar la salvación ahí? En este versículo. ¿Quién levanta la mano? ¿Sí? Tenemos jóvenes aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y si no, vamos a decir que son queridos. Ahora entonces, dice: habiendo que creído, no solamente oír el mensaje, sino que creerlo. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Es decir, eso debemos de creer. Habiendo creído en Él, creído que Cristo vino a salvar al pecador y creer en su sacrificio. Y después dice que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, Dios te pone un sello, no te lo pueden ver, ni nadie te lo puede ver. Pero Dios te sella, dice: ahora yo soy tu dueño, me perteneces a mí y nadie te puede arrebatar de mi mano. Tú eres mío ahora, porque pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores en el momento de creer. ¿Y quién te puede sacar de ahí? Pues de las manos de mi Padre nadie te puede arrebatar, dijo el Señor. Así que, hermano, se salva aquel oyendo el Evangelio y creyendo. Esa es la manera de salvarse: oír el mensaje, creer el mensaje, y luego eres salvo y Dios te pone un sello.
que ahora eres salvo y no te puedes perder. No te puedes perder ya. Y que comete un pecado, tampoco. Pero te va a dar una nalgada al Señor que andas así, ¿no? Pecando solo por pecar. Te va a dar una nalgada, ¿no? Así como los padres, cuando te portas mal, te dan una nalgada, igual el Señor. Así que hemos visto aquí que a Timoteo se le encargó un ministerio de instruir, de capacitar a través de la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: ejercítate en la piedad, da testimonio, y vamos a ver más adelante de tu vida, y enséñale a los demás a hacer de la misma manera también. Y vemos que claramente dice, bueno, las promesas del Señor están aquí, de que tú eres salvo, tienes salvación, tienes vida eterna. Y esa es una promesa para todo aquel que quiera confiar en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso,